Dice Génesis 2:7, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Puede sentarse, mi amado. Dios nos formó ¿de qué material? Del polvo de la tierra, de barro. Dios escogió al barro como la materia prima para hacernos a nosotros, para hacerlo a usted y para hacerme a mí. La prédica de esta noche tiene como título, ¿por qué nos hiciste de barro, Señor? Entonces pregúntele a la persona que está a su lado, ¿por qué el Señor nos hizo de barro? Pregúntele. Yo le decía, Señor, habiendo tantos materiales en el universo, ¿por qué no me hiciste de diamante? ¿Por qué no me hiciste de zafiro? Si soy guapo de barro, imagínense cómo hubiera sido de zafiro, ¿cierto? ¿Qué le hubiera gustado a usted? ¿Qué material hubiera escogido? No, ninguno, ahorita ninguno. El hierro, sí, el hierro para ser fuerte. ¿Qué otro material? A ver. El diamante, titanio, mire, ya ha salido más. Ese es de la nueva época, ¿no? Del siglo XXI, de la esmeralda por ser colombianos. Pero Dios escogió al barro. Y yo crecí en una finca ganadera de la sabana de Bogotá, y yo sé que es vivir en el barro, porque cuando llueve en la sabana de Bogotá, los que han vivido allá saben que como eso es una planicie, pues se inunda todo, y todo queda convertido en barro. Entonces no importa que hayan pastadas, no importa que hayan cultivos, todo queda convertido en barro. Por eso yo usaba botas pantaneras, y salía a hacer mis quehaceres, salía a hacer los mandados, salía a hacer las tareas que me encomendaban a mi corta edad, y cuando llegaba a la casa, ¿saben cómo llegaba? Lleno de barro, embarrado, esa es la palabra. Y había una regla que había que respetar en la casa, porque de eso dependía su vida. Usted tenía que dejar las botas afuera de la casa. Si usted entraba con esas botas llenas de barro, la ira santa se despertaba en mi Santa Madre, y el juicio venidero era inevitable. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ¿qué produce el barro? El barro produce asco, el barro produce como eso de fuchi. Ay, sí, fastidio, ¿cierto? El barro, nosotros muchas veces lo relacionamos con debilidad, lo relacionamos con pecado. O sea, nosotros no decimos voy a llenar esta pared de barro para que se vea más linda. Nosotros no decimos voy a estar untado de barro para oler a rico. El barro es un material que es débil, que es desagradable para muchos de nosotros, pero fue el material que escogió el Señor. ¿Cuántos da gloria al Señor por eso? Y yo le preguntaba, ¿y por qué me hiciste de barro? Y el Señor, como es tan lindo y tan bueno, me dijo, ya te voy a explicar. Vayan a Jeremías 18. ¿Por qué escogió el barro? Y miren que cuando él hizo a Lucifer, escogió 18 piedras preciosas. Escogió la esmeralda, el zafiro, la agata. Escogió muchísimas. Pero una vez que Lucifer, digamos así, cae de la presencia de Dios, una vez que Lucifer se daña, permítame utilizar esa palabra, Dios no hizo nada por él. Pero la Biblia nos dice en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre de barro. Y una vez el hombre cae, él también se hace de barro. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque Él quería restaurar nuestras vidas. Esa fue la palabra del Señor que nos dio. Él quiere levantarnos y restaurarnos. Jeremías 18:1 dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, casa de Israel, iglesia del Señor? Dice Jehová, he aquí que como barro en la mano del alfarero sois todos vosotros, amada iglesia del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Somos como barro en las manos del alfarero. Y allí se encuentra la respuesta por qué el Señor nos formó de barro. En primer lugar, Él escogió el barro porque el barro, a pesar de que a nosotros no nos gusta, si ustedes van a Ráquira,
el barro se deja formar. El barro es un material maleable. No puede decir la palabra. Maleable. Maleable. Manejable. Que se deja formar. Que se deja tornar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando Dios escogió el barro, Él dijo, yo voy a trabajar en la vida de mis hijos. ¿Cuántos da gloria al Señor? Filipenses 1:6 dice que Él empezó una obra en nosotros. ¿Y saben qué va a pasar con esa obra? Él no la va a dejar sin terminar. Él no la deja a medias. Porque el material del cual usted y yo somos hechos permite que Dios trabaje. Muchos de nosotros decimos, no, yo soy un cabeza dura y conmigo nadie puede. No pudo mi mamá, no pudo el colegio, no pudo el reformatorio. No, déjenme decirle, Dios sí puede, porque Dios sabe de qué te formó y Él está trabajando. Él dice en Génesis, por ejemplo, dice en Génesis 28:15. Dios le dijo a un hombre que era un rebelde, le dijo a un hombre que era un mentiroso, le dijo a un hombre que era un engañador, le dijo a un hombre que era un estafador y que seguramente usted y yo no lo hubiéramos escogido para gerenciar una empresa o para que fuera el contador o para que fuera el pastor de la iglesia. Pero Dios le dice a ese hombre que se llamaba Jacob, le dice en Génesis, ¿qué cita les di? Génesis 28:15 le dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho de ti. Y Dios te dice en esta noche, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y cuando Jacob recibió esa palabra, él iba en las peores condiciones. Salía como engañador, salía como tramposo. De hecho, le tocó exiliarse porque le iban a matar por esa causa, por ese motivo y esa razón. Porque había engañado a su hermano y su hermano le dijo, apenas se muera mi papá lo voy a matar. Entonces salió huyendo. Pero Dios le dice a ese tramposo. Y podríamos decir, Dios me dice a mí. Dios le dice al fracasado, Dios le dice al arruinado, Dios le dice al que siempre está llorando, Dios le dice al cabeza dura, Dios le dice a ese que se da duro, porque así que nos gusta darnos duro, ¿no? Dios le dice a esa persona, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar, yo prometí que iba a hacer una obra en tu vida y la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es mi Dios, por eso escogió el barro. Somos afortunados que nos hubiera hecho de barro, porque si hubiera escogido el diamante, quizás una vez que se corta el diamante ya no se puede hacer nada con ese diamante, ¿no? Una vez cortado, lo que fue, fue. Por eso ese trabajo de cortar diamantes es de millones y millones y millones de dólares. Porque una vez se corta no se puede hacer nada, pero con usted no. Quizás nosotros nos equivocamos muchas veces, quizás muchas veces nosotros hacemos cosas incorrectas, quizás vamos en este camino y nos desviamos, pero Dios está trabajando. ¿Cuántos pueden creer eso? Diga conmigo, Dios sigue trabajando en mi vida. Él lo está haciendo, Él está obrando en nosotros. Ahora, ¿por qué Dios escogió el barro y no escogió otro material? Allí en Jeremías 18 dice, el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Cómo se llamaba el alfarero? ¿O cómo se llama el alfarero? Dios. Y Dios es el Todopoderoso. Dios es el Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que todo lo sabe, todo lo puede. El más sabio. Pero ese maestro sabio tenía una vasija en sus manos que estaba formando. ¿Y qué pasó con esa vasija? Se echó a perder ¿en dónde? En sus manos. Y yo decía, Señor, pero si tú eres el más grande de todos los artesanos, de todos los que han trabajado con barro, ¿por qué me perdí en tu mano? ¿Qué pasaría? ¿Sería que no escogió bien el barro? ¿Sería que no lo limpió antes, no le sacó las piedritas y la mugre? ¿Saben? Dios escoge el barro también por eso. Porque el barro es un material que se puede restaurar. ¿Cuántos da gloria al Señor? Dice que él, cuando se le echó a perder la vasija de barro en sus manos, volvió y la hizo otra vasija mejor. Él no simplemente reparó el daño y le puso así como yo hubiera hecho, salivita aquí, le pongo allá. No, él dice, voy a tomarla otra vez, la voy a botar otra vez al piso, la voy a aplastar para que ablande otra vez, la voy a poner en el torno y voy a trabajar otra vez en esa vasija
porque la voy a hacer otra vasija mejor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es decir, Él está trabajando en mi vida, restaurándome. ¿Y qué significa restaurar? Significa volver un objeto o una cosa a su estado original, ¿no? Hacerlo otra vez nuevo. Dios no está haciendo con usted algo imperfecto. Dios está haciendo en usted una obra buena, una obra nueva. Y por eso nos duele tanto. Porque aunque estamos en las manos del alfarero, y piensen en esto, porque esto siempre que pensé en esta palabra me conmovía. Porque es que mucha gente nos puede ver afuera, nos puede ver caídos, nos puede ver tristes. Pero yo estoy en las manos del alfarero. Porque se rompió fue en las manos del alfarero. La gente me puede ver fuera. La gente me puede ver. Dios bendiga a este precioso hermano, mire. Tan lindo él, ¿cierto? La gente nos puede ver caídos, derrotados, pero la Biblia dice que si el justo cae 7 veces, 7 veces se levantará. La Biblia dice, ¿por qué juzgas al criado ajeno? Porque para usted quizás está caído, pero para Dios puede estar en pie, y poderoso es el Señor para hacerle estar en pie. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es decir, que yo, quizás por mi rebeldía, quizás por mi material, quizás por de donde vengo, quizás por tantas causas, motivos, razones o circunstancias, me eché a perder, pero no me eché a perder fuera. Estaba en las manos del alfarero. Y esto es impresionante porque alguna vez yo me encontré con alguien en un parque y eran como las 7 de la mañana y este muchacho me encontró allí y nos encontramos allí. Y yo le pregunté, ¿y por qué está a esta hora por aquí? Dijo, porque llegué borracho a la casa y no me dejaron entrar. O sea, todavía estaba con, la tengo viva. La tengo viva. Y yo recuerdo que había perdido el viaje a esa ciudad, a ese lugar, y me encontraba en ese parque a esa hora y yo le decía, Señor, ¿y por qué me permitiste venir aquí? Porque mi razón de ir a ese lugar era para ir a predicar, pero no se pudo ese día. Y entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Y el Señor me llevó a ese lugar, a donde estaba ese muchacho que apenas estaba despertando de su borrachera, y el Señor me decía, porque yo tengo una obra en él, porque yo lo voy a restaurar, porque yo voy a orar, y porque para mí es importante cualquier persona que está sobre esta tierra. Él es el alfarero que está restaurando vidas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él sigue haciendo la obra en nosotros, hermano. Yo lo podía ver lejos, pero el Señor me decía, ahí están mis manos. O sea, de mis manos no se ha caído. Yo no lo he soltado. Es impresionante esto, ¿no les parece maravilloso? Hay veces uno se siente tan solo. Uno después de haber fallado al Señor y de haber recurrido en algún pecado o de haber sido obstinado en alguna área, uno cree que está muy lejos y uno se siente abandonado y no se da cuenta que Dios con sus manos está ahí guardándolo. Y Dios dice, te voy a hacer de nuevo. Te voy a formar otra vez. Y por eso es que comienza a doler ese proceso, ¿no? Porque Dios no nos deja como estamos, sino dice, te voy a permitir esto en tu vida, pero es que voy a hacer una vasija mejor de la que era antes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él sigue obrando y trabajando en nosotros. Pero este es el punto a continuación que más me gusta. ¿Por qué me hiciste de barro? El Señor dice, porque tú eres una persona que te puedo formar, yo puedo trabajar en ti. ¿Por qué me hiciste de barro? Porque a pesar de que te rompas, te puedo restaurar, te puedo levantar. ¿Por qué me hiciste de barro? Y el Señor me dijo, porque el barro es débil. Ese es el punto que más me gusta. El barro es débil. El barro es un material que no es apropiado para hacer edificios. De hecho, yo no he visto el primer edificio de 20 pisos de adobe. ¿O ustedes lo han visto? Que de pronto lo haya, uno no sabe, ¿cierto? No, el barro es débil. Y entonces Dios escoge el barro por su debilidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios escoge al barro por su fragilidad. Dios escoge al barro. Y mire lo que dice en 2 Corintios 4, 7 al 18. Y es un pasaje fascinante. 2 Corintios 4, del 7 al 18. El título de esta Biblia, la Reina Valera 1960, dice:
Viviendo por fe. ¿Cuántos viven por fe? Todos vivimos por fe, hermano. Por la fe estamos esta noche aquí. Por la fe hemos estado, a pesar de todas las tribulaciones, seguimos aquí. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y dice en el verso 7 del capítulo 4 de 2 de Corintios, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro es débil. Y Dios dice: escogí el barro para que fuera el receptor de mi poder. ¿Saben por qué? Porque la debilidad nos hace ser dependientes. La debilidad nos hace buscar a un tutor, a alguien que nos ayude. La debilidad, dijo Pablo, me hace ser fuerte. Cuando yo soy más débil, soy más fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En mi debilidad. En mi debilidad viene el poder de Dios y obra en mi vida. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y entonces sigue diciendo allí, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. ¿Alguien está siguiendo la lectura? Mas no desesperados. Perseguidos, mas no derribados. No, mas no desamparados. Están atentos. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué tremendo y qué hermoso es esto, amado hermano. Porque quizás usted lo que más le pide al Señor todas las noches es que quite de usted toda debilidad. Que quite de usted eso que lo hace ser perdedor, o eso que usted piensa que lo hace ser perdedor, eso que lo hace a usted creerse menos que los demás. Eso que dice usted, esto es lo que me impide llegar a la presencia de Dios y poder ministrar en su obra. Pero es precisamente eso lo que nos hace venir todos los días. Es precisamente esa debilidad la que nos hace depender de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es precisamente esa debilidad la que me hace decirle: Señor, definitivamente yo no puedo sin ti. Esa debilidad es la que me abofetea y me hace ver que solo soy una vasija de barro. Y que sin el poder de Dios no soy más que eso, barro. Pero la excelencia del poder de Dios vive en nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y aunque estamos atribulados, no estamos desesperados. Amén. Aunque estamos afligidos, no estamos derribados. Aunque estamos en esa angustia, aún seguimos aquí. ¿Saben por qué? Porque esa debilidad nos ha hecho depender de Dios. Esa debilidad nos ha hecho venir a buscar a Dios cada noche. Porque cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que más hace? Orar. ¿Usted no es una persona de oración? Espere que venga una enfermedad y la verdad que usted se convierte, mejor dicho, en un intercesor de gloria. ¿Usted no es una persona de ayuno? Espere que tenga un problema bien grande y verá que usted se meta a ayunar 40 días y 40 noches, así sea flaco, no le importa morirse. ¿Por qué? Porque la debilidad me hace decirle: Señor, te necesito. Así que cuando Dios estaba escogiendo entre los materiales del mundo, tenía el titanio, el platino, tenía el zafiro, el diamante, tenía el coltán, tenía el tenía todos. Y Dios dijo a un lado, le dijo a Gabriel que le había mostrado, Gabriel, permiso ahí. Y fue y escogió barro. Yo creo que lo mojó con saliva. Escupió. Y formó. Y cuando le preguntan, ¿y por qué lo formó? Ningún ser en el universo de los que te alaban y te sirven ha sido hecho de barro. Y Dios dice, este sí. ¿Y por qué este sí? Porque este ser, en medio de la angustia más terrible, va a buscarme. En medio de la debilidad más terrible, va a venir a clamar. En medio de los problemas y dificultades más grandes que voy a permitir, entonces va a venir y se va a postar delante de mí. ¿Saben qué va a hacer Dios? Me va a responder. ¿Cuánto da gloria al Señor? Quiero dejarlos con una cita final. Y esa cita está, si la encuentro, no la encontré. Bueno, esa cita dice, aunque se olvidará la mujer de lo que dio a luz,
Isaías 15:9. No es 15:9. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Pregúntese, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Hay algunas. Parece irreal, ¿cierto? Hay algunas, pero son muy malas madres. Pero el Señor dice, pues aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y luego dice, he aquí, te tengo esculpida en mi mano. Entonces, mire su mano, miren su mano, a ver. Miren su mano, qué pereza, mire su mano. Imagínese que la mano de Dios, usted está esculpido. Y cada vez, Isaías 49:15. Y cada vez que Dios mira su mano, lo ve a usted, me ve a mí. Pero es que Él no la ve como la nuestra. Él la ve con una herida de un clavo de 8 pulgadas. Quizás 1 pulgada de espesor. Quizás usted podría meter el dedo. Y entonces Jesús mira su mano y dice, te tengo esculpido aquí. Por eso yo no me puedo olvidar, porque es que me costaste esto. Me costaste dolor, me costaste sangre, me costaste sufrimiento. Pregunto yo, ¿será poco el amor que Dios tiene por usted? ¿Será que Dios dice, este ya no sirve? No, si es que mire lo que le costó. Le costó el precio más alto que jamás alguien haya pagado. Su propia vida, su propia sangre, sus propias manos lastimadas. Esas manos que sanaron enfermos, esas manos que limpiaron leprosos, que resucitaron muertos, esas manos que también después dijeron, esos mismos que habían sido sanados, crucifícan. Pues en esas manos usted y yo estamos esculpidos. Es imposible que Dios se olvide de usted. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es imposible que Dios deje de cumplir lo que dijo que iba a hacer en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted se vea derrotado y angustiado, aunque usted se vea caído y afligido, Dios dice, te hice de barro por la razón que estoy trabajando en tu vida y que no me olvidaré de ti. Que trabajaré hasta el día de Jesucristo. Siempre. Y no se olviden de esto. Hoy estábamos en una reunión y estábamos hablando de nuestros testimonios. Y hay testimonios muy impresionantes, seguro. Porque un hermano nos contaba su testimonio de que él nació en un hogar cristiano y nunca se ha apartado de esa comunión con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Qué testimonio tan hermoso, y bendecimos y oramos para que siempre sea el Señor manteniéndolo firme. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero el testimonio de otros de nosotros no era así. El testimonio de muchos de nosotros está manchado por debilidad, por fracaso, porque nos fuimos un rato al mundo. Y yo recuerdo que yo me fui al mundo como a la edad de 20 años. Yo me había convertido como a los 17, 18 años. Pero a la edad de 20 años yo dije, me voy a dar una vuelta al mundo, de rolling por el mundo. Y en el mundo hice y deshice. Viví perdidamente, como dice la palabra de Dios en Lucas 15. Malgasté mi dinero y todo lo que trabajaba, lo malgasté por completo. Ya hablaba en lenguas. Ya había predicado en el púlpito de esta iglesia. ¡Ay, qué tremendo! Sí. Había orado por enfermos y Dios los había sanado. Había orado por endemoniados y Dios los había hecho libres. Pero a pesar de todo eso, yo me fui para el mundo. Por haber puesto mis ojos en el hombre. Y otras cosas que no vale la pena contar. Pero me fui para el mundo. Y estuve trabajando aquí, allí. Y por esas cosas de la vida y del destino que uno no sabe cómo ni por qué, llegué a trabajar a una granja de cerdos. Llegué a cuidar cerdos. A alimentar cerdos. Imagínense que yo, el primer mensaje que prediqué fue en Primera de Reyes 20, todavía me acuerdo, fue hace 13 años. Hace 13 años, o sea, yo tenía 20. Hace 13 años prediqué mi primer mensaje. Entonces fue como a los 21 que me fui para el mundo. Y fue en Primera de Reyes 20. Yo preparaba la comida espiritual en mi recámara, orando día y noche y día. Les aseguro que yo salía de esa recámara solo para venir a culto. Y preparaba los sermones y eso. Y ahora, cuando estaba en el mundo, estaba preparando la comida a los cerdos. Y eran canecas gigantescas de esas de 250 litros.
Y ahí preparaba 3 canecadas de comida de la baza para los cerdos. Y yo padecí hambre en esa granja. Qué curioso, ¿cierto? Tenía tanta hambre que de los desechos que llevaban de los grandes supermercados, y no digamos ningún nombre para no hacer propaganda, yo escogía las cosas que servían. Escogía por ahí unos chocolates, escogía por ahí unas manzanas, y me iba corriendo así para que no me viera el dueño, y me encerraba a comérmelos. Uno no entiende cómo el pecado lo puede cegar a uno, ¿no? Uno no entiende cómo la vanidad de este mundo lo puede cegar a uno. Porque como dice en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para... Pero uno está revolcándose en el pecado, en el adulterio, en la lascivia, en la borrachera, en los cigarrillos, en los vicios. Y uno cree que está muy bien, y yo estaba comiendo de la alabaza de los cerdos, de la comida que desechan de los cerdos. Y un día llegó mi Santa Madre, que en paz descanse, porque ella aceptó a Cristo, entonces tiene paz. Y llega mi Santa Madre y me dice, papi, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, bendecido, prosperado en victoria. Esa es una frase de cliché, ¿no? Bendecido, prosperado en victoria. Y ella comienza a contarme de las angustias que estaba viviendo, de los problemas que estaba viviendo, y de las angustias y de los problemas que estaban viviendo mis vecinos, y otras cosas terribles. Y en ese momento fue como si un velo que había en mi cabeza se cayera. Yo tenía cigarrillos en ese cuarto donde dormía. Y apenas ella sale de mi pieza, yo fui como si un velo cayera de mí. Y yo entonces me miré y dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque yo sabía que tenía las respuestas para esas personas. ¿Cuántos tienen la respuesta para este mundo? Juan 3:17. ¿16? Porque de tal manera amó Dios a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. No lo dije bien. No, ¿cómo es que dice? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda... Esa es la respuesta para este mundo, y usted la sabe. No importa la persona, no importa la condición social, el estrato, el cargo. Esa es la respuesta para este mundo, y usted la sabe, y yo la sabía. Y entonces yo me sentí miserable. Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y como yo sufro de arrebatos, yo dije, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, se los aseguro que, a pesar de que yo sabía la historia, pero yo le dije así, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Porque es que no era solamente que yo estaba ya sentado, era que yo ya había ministrado en este lugar, que ya había sido tratado con dignidad, que ya Dios me había dado un privilegio, que ya Dios me había otorgado autoridad y un propósito, y dejé todo por ir al mundo. Entonces yo le decía, Señor, lo único que yo te pido, Señor, es que me permitas volver a tu casa y poder escuchar tu palabra. Lo único que yo te pido, Señor, es que yo pueda volver a sentir tu presencia. Es que yo pueda volver a sentirte a ti, Señor. Ya no te pido nada más, solo te pido eso. Y yo recuerdo que llegué a mi casa y estuve mucho tiempo orando porque yo tenía miedo de venir. Qué terrible, pero hay veces uno cuando peca siente miedo de venir a la iglesia. Y hay veces es por la imprudencia de nosotros, y apenas llegan, ¡ay, qué milagro que apareció! ¡Se dignó el bebé! ¡Ay, pero usted sí es! Y uno tiene miedo a eso, porque uno se siente muy mal. Ya de por sí el diablo le está pecando, uno se está acusando, y ahora usted lo va a acusar. Por eso la Biblia dice, si quitares de en medio de ti el dedo señalador y el hablar vanidad, vas a ser como el Señor, vas a ser como la boca de Dios. Entonces yo estuve orando mucho tiempo en mi casa y no me atrevía a venir porque tenía miedo de que me rechazaran.
Tenía miedo de que me regañaran, tenía miedo de que me dijeran, usted ya no sirve para nada en este lugar. ¿Por qué no se devuelve más bien? Yo tenía ese miedo. Pero estuve orando y una mañana de esas que estaba orando allá en mi cuarto, yo tuve una visión. Y yo veía que la pastora iba a recogerme. Yo veía que ella llegaba a mi casa. Con el hijo pródigo, la Biblia dice que el padre vio al hijo pródigo desde lejos. ¿Y qué hizo el padre? Salió a corriendo, no esperó aquí. Salió a corriendo a buscarlo. Y fue literalmente así. Yo estaba así orando y entonces yo ese día me arreglé, me puse lindo, bonito. Y yo dije, ¿qué tal pase? ¿Será que puede pasar? ¿Y saben qué pasó? Que esa tarde sonó la campana. Pim, 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 pim. Yo sentí un frío que corría así. Yo sentía un frío que corría. Y de ese carro se baja la pastora con su esposo y otros hermanos, que también representan en este caso a Dios. Y ustedes saben que ella no es de abrazos. Ella no es de abrazos. Pero como yo soy un hijo consentido... No, mentiras. Sí, el favor... No, tampoco. Me dijo, volví por usted, porque el Señor me mandó. Me dijo, porque Dios tiene un propósito en su vida. Y no se ha cansado de usted. Porque lo que Dios prometió en su vida se va a realizar. A toda costa. Si se lo tiene que tragar una ballena y escupirlo, lo va a hacer. Si tiene que hablarle una zarza, lo va a hacer. Si tiene que pasar por hambre y angustias para que entienda, lo va a hacer. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré naciones por tu vida. Daré naciones por tu vida. Cuando yo pienso eso, yo digo, wow, Él da naciones por mí. Cuando a otros no les sirvo, cuando a otros les parezco vil y menospreciado, Dios dice, yo doy naciones por ti. Yo doy mi vida por ti. Y entonces cuando yo volví a la iglesia, recuerdo que el Señor me dijo, pase otra vez a la mesa, aleluya. Pónganle un vestido nuevo. Cámbienle su calzado, renueven esos propósitos. Denle un anillo, nueva autoridad y siéntenlo a la mesa y hagamos una fiesta. Porque mi hijo se había perdido, pero ha regresado. Mi hijo estaba lejos y ha vuelto a la casa del Padre. ¿Cuántos han vuelto a la casa del Padre? Volvimos a la casa del Padre porque fuimos hechos de barro. Y por esa razón vamos a depender siempre de Dios. Por esa razón Dios sigue trabajando en nosotros. Y Dios te dice en esta noche, y eso es lo que nos está hablando el Señor en estos días, yo te voy a restaurar. Si tú me dejas trabajar en tu vida, yo te voy a levantar. Si tú me dejas, yo voy a hacer lo que prometí en tu vida. Solo tienes que venir a mí, dice el Señor. ¿Alguien querrá venir al Señor en esta noche? ¿Alguien quiere venir al Señor esta noche? No se preocupe cómo esté. Él es el alfarero, el mejor maestro, y con sus manos me ha formado. Venga a la presencia del Señor en esta noche. Venga conmigo, párese o haga algo, pero dígale, Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero ser, Señor Dios mío, como ese barro en las manos del alfarero. Yo quiero ser, Señor, como esa vasija que a pesar de que se rompió, tú dijiste, no la voy a dejar así rota. La voy a hacer de nuevo. Yo quiero ser, Señor Dios mío, como esa obra que tú la ves con amor. Y la ves con amor porque te costó tu propia sangre. La sangre de su Hijo fue derramada por usted y por mí. La sangre de su Hijo fue derramada para usted y para mí, para su sanidad, para su liberación. Oh, en esta hora, hermano, saque de su vida todo dolor. Entréguele eso al Señor. Sáquele de su vida toda frustración.
Quizás le has dicho, conmigo no puedes, Señor. Quizás le ha dicho, Señor, he perdido la esperanza. Quizás le ha dicho, Señor, estoy que no doy más, estoy a punto de tirar la toalla. Y Dios te dice, no te equivoques. No te equivoques, yo te escogí a ti. No te equivoques, eres mi hijo, eres mi hija. Y aunque otros no crean en ti, yo creo en ti, dice el Señor. Aunque otros se alejen de ti, yo me he acercado a ti, dice Dios. Aunque para otros no valgas nada, para mí eres mi especial tesoro. La niña de mis ojos, dice el Señor. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Oh, Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Es un año de oportunidad. Es un año que vas a levantar a esta iglesia, Padre. Es un año que vas a levantar ministerios. Es un año que vas a levantar llamados. Dones que estaban dormidos florecerán. Propósitos que estaban estancados volverán a vivir. Hijos e hijas que se habían ido de la casa volverán a llegar a este lugar. Y lo que Dios prometió en tu vida, lo que Dios prometió para ti, se hará realidad. Aunque veas un monte delante de ti, ese monte será reducido a escombros, dice el Señor. Aunque veas una montaña delante de ti, esa montaña será escalada, dice Dios, porque el Espíritu de Dios irá contigo y te dará descanso. Porque aunque las puertas estén cerradas, dice Dios, serán hechas pedazos.